Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta para no perderse nada. Y hoy vamos a hablar sobre la película Río 2 del año 2014. La aventura comienza en la bulliciosa Río de Janeiro, donde Blue y Jewel disfrutan de su vida domesticada junto a sus 3 hijos. Aunque Blue se ha adaptado perfectamente a las comodidades humanas, usando su inseparable riñonera y el GPS, Jewel siente la llamada de la naturaleza y teme que sus pequeños crezcan demasiado apegados a los hábitos de la ciudad. La trama da un giro cuando descubren en la televisión que otros guacamayos azules podrían estar viviendo en el Amazonas. Este descubrimiento despierta en Jewel el deseo profundo de explorar sus raíces, reflejando ese eterno dilema humano entre la seguridad del hogar y la nostalgia por lo desconocido. Para Blue, dejar atrás el refugio de Río implica enfrentarse a sus mayores miedos, un viaje que recuerda a los momentos en los que un artista debe abandonar su zona de confort para encontrar nueva inspiración. Durante el vuelo hacia la selva, la familia se adentra en un territorio salvaje y desconocido. Al llegar, la sorpresa es mayúscula al descubrir que no solo existen más guacamayos, sino que el líder de la tribu resulta ser el padre perdido de Jewel, a quien ella creía muerto desde hace años. La integración en la gran familia no resulta sencilla para Blue. Acostumbrado a los panqueques y al aire acondicionado, choca constantemente con las costumbres de la selva y con Roberto, un carismático guacamayo del pasado de Jewel que parece encarnar todo lo que Blue no es. Esta rivalidad aporta un toque muy humano a la historia, mostrando las inseguridades típicas de quien intenta encajar en un nuevo entorno familiar. Mientras tanto, en las sombras, el malvado cacahuate Nigel sigue obsesionado con la venganza, acompañado por una rana venenosa y un oso hormiguero en una subtrama llena de humor teatral. Con el paso de los días, Blue intenta ganarse el respeto de su suegro participando en una intensa competición de fútbol de la selva, aunque su torpeza natural termina provocando un pequeño desastre ecológico al acercar involuntariamente a los bulldozers de los madereros ilegales hacia el santuario de las aves. La amenaza de la deforestación une a toda la comunidad en una batalla épica por defender su hogar. En ese momento crucial, Blue demuestra que su ingenio urbano y su amor por su familia valen mucho más que la fuerza bruta o la perfección silvestre. El clímax de la película es una explosión de color, música y resistencia comunitaria donde cada personaje aporta su talento único. Al final, Blue y Jewel comprenden que su hogar no es un lugar geográfico específico, sino el lugar donde están juntos. Esta secuela deja una sensación de celebración cultural, recordando que la verdadera identidad se forma tanto con las raíces del pasado como con las experiencias del presente. Profundizando en la dinámica de la pareja, la relación entre Blue y Jewel en esta segunda entrega refleja los desafíos de madurar dentro de una familia consolidada. Blue, con su inconfundible personalidad neurótica y entrañable, representa al ciudadano moderno que intenta conectar con un mundo primitivo para el que nunca fue preparado. Sus intentos por recolectar nueces o seguir el ritmo de la selva generan momentos de comicidad muy genuina, humanizando al ave hasta convertirlo en un reflejo de nuestras propias torpezas cotidianas. Por su parte, Jewel encarna la fuerza indomable de la naturaleza, una madre protectora pero ansiosa por devolverle a su especie la dignidad y la libertad que los humanos casi les arrebatan. Los antagonistas también juegan un papel fundamental para enriquecer el universo de la película. Nigel, el villano emplumado con ínfulas de actor shakespeariano, aporta una dosis de drama exagerado y comedia absurda que contrasta maravillosamente con la tensión ambiental de la deforestación. Su leal compañera Gaby, la rana venenosa, cuyo amor trágico y platónico hacia Nigel la impulsa a cometer locuras, añade un toque de ternura y humor negro muy bien medido. A través de ellos, la historia nos recuerda que incluso los villanos más extravagantes pueden tener motivaciones profundas, aunque estén torcidas por el rencor. El clímax donde la selva entera se moviliza contra la maquinaria destructora es una oda visual a la resistencia colectiva. Las aves, los monos y hasta las criaturas más inesperadas combinan sus habilidades en una coreografía natural de defensa, que rinde homenaje al carnaval de Río pero con un propósito vital. Blue, utilizando su ingenio tecnológico y su capacidad de adaptación, logra desactivar la mayor amenaza, demostrando que la inteligencia y el afecto son tan poderosos como las garras y el pico. Así, la travesía se cierra con una hermosa postal de armonía,
dejando claro que el verdadero hogar se construye con paciencia, amor y la valentía de aceptar lo inesperado. La transformación de los personajes principales alcanza su punto más alto cuando comprenden que la supervivencia ya no depende de la fuerza individual, sino de la capacidad de tejer una red de apoyo mutuo en medio de la adversidad. Blue deja atrás definitivamente sus complejos urbanos y su dependencia de los artilugios humanos cuando se da cuenta de que su verdadero valor radica en su ingenio y en el amor inquebrantable que siente por su familia. En ese instante de revelación, el ave casera se convierte en un héroe auténtico, capaz de liderar a una comunidad entera sin perder su esencia entrañable y torpe que tanto lo humaniza ante los espectadores. Por otro lado, Jewel experimenta un profundo viaje emocional que la reconcilia con su pasado y fortalece su visión del futuro. Al reencontrarse con su padre y su tribu, logra cerrar las heridas de una pérdida que marcó su juventud, encontrando un equilibrio perfecto entre el orgullo por sus raíces silvestres y la complicidad construida junto a Blue en la ciudad. Su personaje demuestra que la libertad no consiste únicamente en vivir sin restricciones en medio de la selva, sino en tener la valentía de elegir el lugar al que se pertenece y defenderlo con uñas y plumas. La subtrama de Nigel y Gaby encuentra un cierre tan teatral como conmovedor, donde el falso actor y su devota Rana descubren que el verdadero reconocimiento a veces se encuentra en los afectos más sencillos y sinceros, lejos de los escenarios y las grandes ovaciones. Esta subtrama paralela no solo aporta ligereza y carcajadas a la tensión dramática de la tala ilegal, sino que también refuerza el mensaje central de la obra sobre la importancia de la aceptación y el compañerismo. Con cada acorde musical y cada destello de color en el horizonte amazónico, la historia se despide consolidándose como un vibrante canto a la vida, a la preservación del medio ambiente y a la eterna aventura de crecer en familia. El universo sonoro y visual que envuelve este tramo final de la historia actúa como un personaje más, amplificando la intensidad emocional de cada reencuentro y de cada despedida. La música, impregnada de los ritmos vibrantes del Brasil más auténtico, sirve de puente entre el caos de la gran ciudad y la majestuosidad indómita del Amazonas, recordándonos que el arte y la naturaleza comparten un mismo latido. En este escenario donde los colores de las plumas compiten con la exuberancia de la flora, cada plano está diseñado para transmitir la urgencia de proteger aquello que no tiene voz, convirtiendo la pantalla en un lienzo de conciencia ecológica y celebración cultural. La relación entre Blue y sus hijos también se transforma de manera sutil pero significativa a lo largo de esta Odisea Verde. Los pequeños, inicialmente fascinados por la novedad de la vida silvestre y las comodidades perdidas de la tableta digital, aprenden a valorar el esfuerzo físico, la destreza del vuelo libre y la importancia de trabajar en equipo para superar los peligros del entorno. A través de los ojos de los polluelos, el espectador asiste a una lección de adaptabilidad donde la niñez se enriquece al conectar directamente con la tierra, dejando atrás el aislamiento digital para abrazar la riqueza de las experiencias compartidas bajo la lluvia tropical. El legado de esta aventura perdura mucho más allá de la caída del telón, dejando en el aire una reflexión profunda sobre la convivencia entre el progreso humano y la preservación de los santuarios naturales. La victoria colectiva sobre las máquinas destructoras no es solo un triunfo de la fauna local, sino una metáfora esperanzadora sobre lo que la humanidad y la naturaleza pueden lograr si deciden escuchar en lugar de avasallar. Blue, Jewel y su inseparable clan regresan simbólicamente transformados, con el plumaje quizás un poco más desordenado por los tropiezos de la aventura, pero con el corazón infinitamente más sabio, listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas en perfecta sintonía con el mundo. La resonancia de este viaje selvático deja una huella imborrable en la memoria de los protagonistas, consolidando una narrativa donde el crecimiento personal se entrelaza con la urgencia de la conservación ambiental. Los lazos comunitarios que se forjan bajo el espeso dosel del Amazonas demuestran que la unión ante la adversidad no solo fortalece a las especies amenazadas, sino que también redefine el concepto de hogar para aquellos que, como Blue, un día creyeron que la felicidad cabía dentro de una jaula dorada. La complicidad renovada entre Blue y Jewel se convierte en el pilar fundamental sobre el cual descansa la armonía de la manada, probando que el amor verdadero es aquel que se adapta, evoluciona y florece incluso en los terrenos más imprevisibles y salvajes. La experiencia transformadora en el corazón del Amazonas redefine por completo la perspectiva de cada miembro de la familia, convirtiendo la travesía en un rito de paso inolvidable.
Los hijos de Blue y Jewel, que al principio del viaje dependían de la comodidad artificial de la tecnología, descubren la embriagadora libertad del viento en sus propias alas, aprendiendo a leer los secretos de la selva a través de los sonidos de la lluvia y el crujir de las ramas. Esta conexión directa con la naturaleza despierta en ellos una curiosidad genuina que ningún dispositivo electrónico podría haberles otorgado, sellando un vínculo indisoluble con la tierra que vio nacer a sus ancestros y recordándoles la importancia de preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Mientras la tribu de guacamayos azules celebra la paz recuperada y la armonía con su entorno, el horizonte del Amazonas se despliega como un santuario protegido donde la vida silvestre florece sin el temor constante de las máquinas. Roberto, ahora reconciliado con el nuevo rol de Blue dentro de la comunidad, comprende que el valor no se mide por la fuerza física ni por la destreza en la recolección de frutos, sino por la lealtad y la capacidad de darlo todo por los seres queridos. Este reconocimiento mutuo sella una tregua de respeto y amistad que fortalece el tejido social de la gran familia emplumada, demostrando que incluso las rivalidades más intensas pueden disolverse ante un propósito común. Por su parte, los madereros ilegales, derrotados por la ingeniosa estrategia de los animales y la presión de la naturaleza misma, se retiran avergonzados, dejando atrás un recordatorio tangible de la fragilidad de los ecosistemas y de la necesidad urgente de respetarlos. La selva recupera su ritmo habitual, un compás marcado por el canto de las aves, el fluir imponente del río y el crujir de las hojas bajo la luz del atardecer. En este escenario de renacimiento, la presencia de Blue y Jewel adquiere un significado especial, convirtiéndose en el puente viviente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables, la modernidad urbana y la pureza ancestral de la vida salvaje. La reconciliación con el entorno natural transforma la rutina diaria de la familia en una danza constante de aprendizaje y descubrimiento mutuo. Blue, quien un día temió a la más mínima gota de lluvia amazónica, ahora surca los cielos abiertos con una seguridad renovada, encontrando en cada amanecer una nueva oportunidad para demostrarse a sí mismo y a los suyos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Su ingenio, antes relegado a resolver problemas domésticos con artilugios humanos, se funde ahora con la sabiduría ancestral de la tribu, creando un sincretismo único que enriquece tanto su propia vida como la de los guacamayos que lo acogieron con recelo. Jewel, por su parte, experimenta una profunda paz interior al ver que sus hijos crecen en total libertad, respirando el aire puro de sus antepasados y comprendiendo el verdadero significado de la pertenencia. Las antiguas heridas causadas por la separación de su tribu sanan definitivamente al calor de la comunidad reunida, consolidando un liderazgo compartido donde la protección del hogar se convierte en una tarea colectiva. La mirada cómplice que comparte con Blue al atardecer resume años de complicidad, superando los contrastes de sus crianzas para tejer una historia de amor inquebrantable, firmemente arraigada tanto en la memoria de la gran ciudad como en el latido eterno del pulmón verde del planeta. El eco de las risas y los cantos de la comunidad resuena entre las copas de los árboles, marcando el inicio de una nueva era de convivencia y respeto mutuo en el corazón de la selva. La convivencia entre las costumbres urbanas que Blue trajo en su maleta y la sabiduría milenaria de los guacamayos silvestres da lugar a una cultura híbrida, donde la curiosidad por lo desconocido se convierte en el motor que impulsa a las nuevas generaciones a explorar sin miedo. Los polluelos, ahora convertidos en expertos acróbatas del aire, lideran juegos que mezclan la agilidad natural con la astucia aprendida en la gran ciudad, demostrando que la diversidad de experiencias es la mayor riqueza que una familia puede heredar y transmitir. La presencia de la gran familia en el Amazonas se consolida como un faro de esperanza para otras especies que comparten el mismo hábitat, demostrando que la solidaridad y la empatía cruzan cualquier frontera natural. Las aves de diferentes plumajes y costumbres se acercan cada vez más a la tribu de los guacamayos azules, encontrando en este refugio un espacio seguro donde la cooperación reemplaza al egoísmo y el cuidado mutuo se convierte en la ley fundamental del día a día. Blue, con su inagotable capacidad para encontrar soluciones creativas a los pequeños problemas cotidianos, se gana el afecto definitivo de los más escépticos, enseñando que la inteligencia humana, cuando se pone al servicio de la comunidad, puede integrarse de manera armónica con los ritmos ancestrales de la naturaleza. La profunda transformación que experimenta cada personaje al integrarse en esta comunidad vibrante deja una
huella imborrable en el equilibrio del ecosistema amazónico. Los colores del atardecer reflejan la paz reconquistada tras la tormenta, mientras los guacamayos comparten historias y saberes bajo la protección protectora del dosel de los árboles. Blue y Jewel observan a sus hijos volar con absoluta libertad, sabiendo que han logrado el difícil equilibrio entre preservar sus raíces y abrazar el futuro con valentía. Esta aventura compartida demuestra que los mayores tesoros no se encuentran en las comodidades materiales, sino en la fortaleza de los lazos familiares y en la convicción de que el verdadero hogar siempre late donde reside el amor sincero. El aire de la selva, ahora limpio y mecida suavemente por la brisa del crepúsculo, parece contener la respiración en un acto de reverencia ante la paz restablecida. En este santuario donde la vida late con una intensidad desbordante, Blue y Jewel encuentran el refugio definitivo para su historia de amor, una que ha cruzado la frontera entre el asfalto de la gran ciudad y la vastedad indómita del pulmón del mundo. Sus siluetas, recortadas contra el cielo encendido de naranjas y púrpuras, son el testimonio viviente de que la valentía no requiere garras afiladas ni un pasado salvaje, sino un corazón dispuesto a latir con fuerza por aquellos a quienes ama. Los hijos de la pareja, exhaustos pero radiantes de una felicidad genuina tras un día entero de juegos acrobáticos entre las ramas más altas, se acurrucan bajo las alas protectoras de sus padres. Ya no queda en ellos rastro alguno de la apatía digital ni del anhelo por las pantallas táctiles que una vez definieron sus días en Minnesota. Sus miradas ahora brillan con el reflejo de las estrellas y el conocimiento intuitivo de la tierra que vio nacer a su estirpe. La naturaleza los ha adoptado como hijos propios, devolviéndoles una inocencia silvestre que la modernidad urbana amenazaba con apagar. A lo lejos, el río Amazonas continúa su curso milenario, arrastrando consigo los ecos de una batalla ganada gracias a la unidad y la resistencia colectiva. La tribu de guacamayos azules, antes fragmentada por el dolor y el aislamiento, descansa ahora en armonía, consciente de que su supervivencia depende de ese tejido invisible pero indestructible de la comunidad. Y mientras la noche envuelve gradualmente la selva con su manto de terciopelo y susurros nocturnos, Blue cierra los ojos con una profunda sensación de pertenencia, sabiendo por fin, sin una sola sombra de duda, que su hogar nunca estuvo limitado por las paredes de una jaula, sino que siempre ha estado allí donde su familia decide desplegar las alas juntas. El canto tenue de los grillos y el parpadeo lejano de las luciérnagas componen la sinfonía final con la que el Amazonas arrulla a sus habitantes, sellando una jornada donde la vida ha reclamado su trono legítimo. En medio de esta quietud nocturna, el refugio de los guacamayos azules se convierte en un remanso de paz absoluta, donde el latido sincronizado de la gran familia resuena como el corazón mismo de la selva. Blue, acurrucado junto a Jewel en la rama más segura y frondosa de un castaño centenario, siente como el cansancio físico se disuelve por completo ante la inmensa gratitud que inunda su pecho. Ya no hay espacio para la incertidumbre ni para los viejos temores que lo ataban a su cómoda jaula en el frío norte. El calor de la noche amazónica lo envuelve ahora como una segunda piel, recordándole que ha dejado de ser un simple superviviente urbano para convertirse en parte integral del vasto y misterioso ciclo natural. Jewel, apoyando suavemente su cabeza contra el plumaje de su compañero, deja escapar un suspiro cargado de una profunda liberación emocional. Las sombras del pasado, que durante tanto tiempo amenazaron con ensombrecer su presente, se han desvanecido al fin, reemplazadas por la certeza de que su tribu está a salvo y de que el futuro de su estirpe brilla con la misma intensidad que el firmamento austral. En esa mirada cómplice que se intercambian en la penumbra, se resume una travesía titánica, la prueba de que el amor más puro no es aquel que huye de las tormentas, sino el que aprende a volar uniendo fuerzas bajo la lluvia. Con el eco lejano del río como testigo silencioso, la familia se abandona al descanso, sabiendo que al otro lado del horizonte, un nuevo amanecer verde los espera para seguir escribiendo su leyenda en libertad. El primer destello del alba comienza a filtrarse tímidamente entre el espeso dosel de la selva, disipando con sus rayos dorados la bruma plateada que ha dormido sobre el río durante toda la noche. Ese despertar luminoso del Amazonas no es un simple cambio de luz, sino una explosión sensorial. Un coro polifónico de tucanes, monos aulladores y ranas arbóreas que, al unísono, celebran el milagro de un nuevo día libre de amenazas mecánicas y grises. Es el sonido de la vida reconquistando su espacio, un recordatorio eufórico de que la naturaleza,
Cuando se le permite respirar, siempre encuentra el camino para florecer con más fuerza. Para Blue, ese canto matutino ya no es motivo de sobresalto, sino una dulce melodía de bienvenida que resuena en perfecta armonía con los latidos de su propio corazón. Al estirar sus alas bajo el cielo limpio del nuevo día, experimenta una ligereza inédita. El aire fresco y húmedo de la selva parece inflar su pecho con una valentía renovada, borrando definitivamente los últimos rastros del ave miedosa que una vez prefirió la seguridad estéril de una tienda de mascotas. Mira a su alrededor y contempla a sus hijos, quienes, con una energía desbordante y los ojos brillantes de pura curiosidad, ya ensayan piruetas sobre las ramas húmedas de rocío, listos para devorar las maravillas que el bosque tiene preparadas para ellos. Jewel se acerca volando con gracia elegante desde un árbol cercano, trayendo en su pico un fruto maduro y jugoso que comparte con Blue en un gesto lleno de tierna complicidad. En ese intercambio sencillo se resume la victoria más profunda de su viaje, no haber derrotado a las máquinas, sino haber encontrado el compás exacto de su propia felicidad. Unidos hombro con hombro o ala con ala, contemplan cómo la gran comunidad de guacamayos azules se dispersa en el aire en busca de alimento y juego, pintando el horizonte con trazos de un azul intenso y vibrante. Con la brisa acariciando sus plumas y el inmenso manto verde desplegándose a sus pies como un reino infinito, la familia comprende, con una serena y absoluta certeza, que han dejado de ser forasteros en la tierra de sus ancestros, ahora son, por derecho propio, el corazón y el latido del Amazonas. Con el sol ya instalado en lo alto del firmamento, arrojando haces de luz dorada que perforan el follaje como lanzas de fuego sagrado, la comunidad de guacamayos azules inicia sus actividades matutinas en una perfecta coreografía de supervivencia y alegría. El claro principal de la selva se transforma en un bullicioso mercado natural, donde los más jóvenes revolotean de rama en rama compitiendo en velocidad y agilidad, mientras los adultos comparten las mejores rutas de forrajeo y discuten con animación sobre el estado de los árboles frutales. En este ambiente de comunidad vibrante, Blue y Jewel se desplazan con una soltura que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás, integrándose de manera orgánica en el pulso colectivo de la tribu que ahora con orgullo llaman suya. Los hijos de la pareja, guiados por la paciencia y la sabiduría de los ancianos guacamayos, aprenden a distinguir las texturas, los aromas y los colores que diferencian el fruto venenoso de aquel que alimenta y fortalece el espíritu. Es un proceso de aprendizaje donde la tecnología humana ha sido completamente reemplazada por la intuición milenaria. El roce del viento contra las plumas primarias para calcular la dirección de las corrientes térmicas, el crujido específico que delata la presencia de un depredador sigiloso, y la lectura del cielo nublado que anuncia la llegada imprevista de una tormenta tropical. Cada lección asimilada es un eslabón más en la cadena que los reconecta profundamente con su estirpe, transformando a los que antes eran niños urbanos dependientes en auténticos guardianes del dosel amazónico. Mientras tanto, en la periferia de la comunidad, Roberto observa la escena con una amplia sonrisa de genuina aprobación, cruzando su mirada con la de Blue en un gesto de respeto mutuo que sella definitivamente cualquier sombra de rivalidad pasada. Ya no hay espacio para las inseguridades ni para los celos territoriales. El líder indiscutible de antaño reconoce en el otrora torpe ave casera a un aliado invaluable, cuya mente ingeniosa y corazón noble han sabido ganarse el afecto incondicional de todos los miembros de la tribu. Juntos, bajo la sombra protectora de los árboles seculares, trazan planes no solo para la recolección y el juego, sino para la vigilancia y la protección activa del santuario verde, asegurándose de que ninguna maquinaria extranjera vuelva a profanar jamás la paz de su hogar. La jornada avanza entre risas, vuelos rasantes sobre el caudaloso río y momentos de profunda comunión familiar bajo la fronda interminable. Blue, deteniéndose un instante en la rama más alta de un mogno gigante, cierra los ojos y respira hondo, dejando que el aroma a tierra mojada, resina y flores silvestres llene por completo sus sentidos. Siente el peso reconfortante de las plumas de Jewel rozando su costado y escucha el bullicio alegre de sus hijos, correteando en libertad más abajo. En ese instante suspendido en el tiempo, comprende que la felicidad nunca fue un destino geográfico ni una jaula de oro custodiada por comodidades artificiales, sino la valentía de elegir vivir sin miedo, con el alma abierta de par en par y las alas listas para abrazar el vasto, salvaje y eterno milagro de la vida. El día avanza hacia su cenit,
y el calor denso y húmedo del Amazonas envuelve la selva en una bruma dorada que parece ralentizar el tiempo. En este ambiente cargado de vida, la comunidad de guacamayos se retira momentáneamente a la sombra monumental de los árboles más antiguos para capear las horas de mayor intensidad solar. Es un momento de reposo compartido, donde las ramas se convierten en puntos de encuentro y las plumas azules de la tribu brillan como zafiros pulidos, bajo los rayos de luz que logran filtrarse a través del espeso dosel verde. Blue y Jewel encuentran refugio en una cavidad natural formada por las raíces aéreas de un ficus milenario, un rincón fresco y protegido que la naturaleza parece haber diseñado exclusivamente para ellos. Allí, acurrucados hombro con hombro, disfrutan de un instante de silenciosa intimidad, alejados del bullicio general pero sintiendo el pulso constante de su familia. Los pequeños, agotados por tantas horas de carreras acrobáticas y descubrimientos guiados por la brisa, se han dormido profundamente en un montículo de musgo suave, con las cabezas enterradas bajo sus pequeñas alas y una sonrisa de satisfacción dibujada en sus rostros emplumados. Verlos así, libres de cualquier sombra de ansiedad y completamente adaptados al latido salvaje de la tierra, inunda el corazón de Jewel de una gratitud tan profunda que las lágrimas amenazan con empañar sus brillantes ojos. Apoya la cabeza contra el pecho de Blue, encontrando en el ritmo constante de sus latidos el refugio más seguro del mundo. Blue, con la mirada perdida en la danza hipnótica de los rayos solares sobre el suelo cubierto de hojas, experimenta una serena epifanía. Ya no queda en él ni rastro del ave dubitativa que cargaba mochilas y dependía de un GPS humano. El peso de la transformación es ahora una armadura invisible de autoconfianza y paz interior. Sabe que su hogar ya no se define por paredes de concreto ni por tarros de avena matutina, sino por este instante suspendido en la eternidad del Amazonas, donde el viento canta entre las plumas y el amor se mide en la valentía de proteger lo que se ama. Al acariciar suavemente el plumaje de Jewel con el pico, comprende que su viaje ha terminado, pero que la verdadera historia de su familia apenas está comenzando a florecer en el corazón indomable del mundo. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta para no perderse nada. Y hoy vamos a hablar sobre la película Río 2 del año 2014. La aventura comienza en la bulliciosa Río de Janeiro, donde Blue y Jewel disfrutan de su vida domesticada junto a sus 3 hijos. Aunque Blue se ha adaptado perfectamente a las comodidades humanas, usando su inseparable riñonera y el GPS, Jewel siente la llamada de la naturaleza y teme que sus pequeños crezcan demasiado apegados a los hábitos de la ciudad. La trama da un giro cuando descubren en la televisión que otros guacamayos azules podrían estar viviendo en el Amazonas. Este descubrimiento despierta en Jewel el deseo profundo de explorar sus raíces, reflejando ese eterno dilema humano entre la seguridad del hogar y la nostalgia por lo desconocido. Para Blue, dejar atrás el refugio de Río implica enfrentarse a sus mayores miedos, un viaje que recuerda a los momentos en los que un artista debe abandonar su zona de confort para encontrar nueva inspiración. Durante el vuelo hacia la selva, la familia se adentra en un territorio salvaje y desconocido. Al llegar, la sorpresa es mayúscula al descubrir que no solo existen más guacamayos, sino que el líder de la tribu resulta ser el padre perdido de Jewel, a quien ella creía muerto desde hace años. La integración en la gran familia no resulta sencilla para Blue. Acostumbrado a los panqueques y al aire acondicionado, choca constantemente con las costumbres de la selva y con Roberto, un carismático guacamayo del pasado de Jewel que parece encarnar todo lo que Blue no es. Esta rivalidad aporta un toque muy humano a la historia, mostrando las inseguridades típicas de quien intenta encajar en un nuevo entorno familiar. Mientras tanto, en las sombras, el malvado cacahuate Nigel sigue obsesionado con la venganza, acompañado por una rana venenosa y un oso hormiguero en una subtrama llena de humor teatral. Con el paso de los días, Blue intenta ganarse el respeto de su suegro participando en una intensa competición de fútbol de la selva, aunque su torpeza natural termina provocando un pequeño desastre ecológico al acercar involuntariamente a los bulldozers de los madereros ilegales hacia el santuario de las aves. La amenaza de la deforestación une a toda la comunidad en una batalla épica por defender su hogar. En ese momento crucial, Blue demuestra que su ingenio urbano y su amor por su familia valen mucho más que la fuerza bruta o la perfección silvestre. El clímax de la película es una explosión de color,
música y resistencia comunitaria donde cada personaje aporta su talento único. Al final, Blue y Jewel comprenden que su hogar no es un lugar geográfico específico, sino el lugar donde están juntos. Esta secuela deja una sensación de celebración cultural, recordando que la verdadera identidad se forma tanto con las raíces del pasado como con las experiencias del presente. Profundizando en la dinámica de la pareja. La relación entre Blue y Jewel en esta segunda entrega refleja los desafíos de madurar dentro de una familia consolidada. Blue, con su inconfundible personalidad neurótica y entrañable, representa al ciudadano moderno que intenta conectar con un mundo primitivo para el que nunca fue preparado. Sus intentos por recolectar nueces o seguir el ritmo de la selva generan momentos de comicidad muy genuina, humanizando al ave hasta convertirlo en un reflejo de nuestras propias torpezas cotidianas. Por su parte, Jewel encarna la fuerza indomable de la naturaleza, una madre protectora pero ansiosa por devolverle a su especie la dignidad y la libertad que los humanos casi les arrebatan. Los antagonistas también juegan un papel fundamental para enriquecer el universo de la película. Nigel, el villano emplumado con ínfulas de actor shakespeariano, aporta una dosis de drama exagerado y comedia absurda que contrasta maravillosamente con la tensión ambiental de la deforestación. Su leal compañera Gaby, la rana venenosa, cuyo amor trágico y platónico hacia Nigel la impulsa a cometer locuras, añade un toque de ternura y humor negro muy bien medido. A través de ellos, la historia nos recuerda que incluso los villanos más extravagantes pueden tener motivaciones profundas, aunque estén torcidas por el rencor. El clímax donde la selva entera se moviliza contra la maquinaria destructora es una oda visual a la resistencia colectiva. Las aves, los monos y hasta las criaturas más inesperadas combinan sus habilidades en una coreografía natural de defensa, que rinde homenaje al carnaval de Río pero con un propósito vital. Blue, utilizando su ingenio tecnológico y su capacidad de adaptación, logra desactivar la mayor amenaza, demostrando que la inteligencia y el afecto son tan poderosos como las garras y el pico. Así, la travesía se cierra con una hermosa postal de armonía, dejando claro que el verdadero hogar se construye con paciencia, amor y la valentía de aceptar lo inesperado. La transformación de los personajes principales alcanza su punto más alto cuando comprenden que la supervivencia ya no depende de la fuerza individual, sino de la capacidad de tejer una red de apoyo mutuo en medio de la adversidad. Blue deja atrás definitivamente sus complejos urbanos y su dependencia de los artilugios humanos cuando se da cuenta de que su verdadero valor radica en su ingenio y en el amor inquebrantable que siente por su familia. En ese instante de revelación, el ave casera se convierte en un héroe auténtico, capaz de liderar a una comunidad entera sin perder su esencia entrañable y torpe que tanto lo humaniza ante los espectadores. Por otro lado, Jewel experimenta un profundo viaje emocional que la reconcilia con su pasado y fortalece su visión del futuro. Al reencontrarse con su padre y su tribu, logra cerrar las heridas de una pérdida que marcó su juventud, encontrando un equilibrio perfecto entre el orgullo por sus raíces silvestres y la complicidad construida junto a Blue en la ciudad. Su personaje demuestra que la libertad no consiste únicamente en vivir sin restricciones en medio de la selva, sino en tener la valentía de elegir el lugar al que se pertenece y defenderlo con uñas y plumas. La subtrama de Nigel y Gaby encuentra un cierre tan teatral como conmovedor, donde el falso actor y su devota rana descubren que el verdadero reconocimiento a veces se encuentra en los afectos más sencillos y sinceros, lejos de los escenarios y las grandes ovaciones. Esta subtrama paralela no solo aporta ligereza y carcajadas a la tensión dramática de la tala ilegal, sino que también refuerza el mensaje central de la obra sobre la importancia de la aceptación y el compañerismo. Con cada acorde musical y cada destello de color en el horizonte amazónico, la historia se despide consolidándose como un vibrante canto a la vida, a la preservación del medio ambiente y a la eterna aventura de crecer en familia. El universo sonoro y visual que envuelve este tramo final de la historia actúa como un personaje más, amplificando la intensidad emocional de cada reencuentro y de cada despedida. La música, impregnada de los ritmos vibrantes del Brasil más auténtico, sirve de puente entre el caos de la gran ciudad y la majestuosidad indómita del Amazonas, recordándonos que el arte y la naturaleza comparten un mismo latido. En este escenario donde los colores de las plumas compiten con la exuberancia de la flora, cada plano está diseñado para transmitir la urgencia de proteger aquello que no tiene voz,
convirtiendo la pantalla en un lienzo de conciencia ecológica y celebración cultural. La relación entre Blue y sus hijos también se transforma de manera sutil pero significativa a lo largo de esta Odisea Verde. Los pequeños, inicialmente fascinados por la novedad de la vida silvestre y las comodidades perdidas de la tableta digital, aprenden a valorar el esfuerzo físico, la destreza del vuelo libre y la importancia de trabajar en equipo para superar los peligros del entorno. A través de los ojos de los polluelos, el espectador asiste a una lección de adaptabilidad donde la niñez se enriquece al conectar directamente con la tierra, dejando atrás el aislamiento digital para abrazar la riqueza de las experiencias compartidas bajo la lluvia tropical. El legado de esta aventura perdura mucho más allá de la caída del telón, dejando en el aire una reflexión profunda sobre la convivencia entre el progreso humano y la preservación de los santuarios naturales. La victoria colectiva sobre las máquinas destructoras no es solo un triunfo de la fauna local, sino una metáfora esperanzadora sobre lo que la humanidad y la naturaleza pueden lograr si deciden escuchar en lugar de avasallar. Blue, Jewel y su inseparable clan regresan simbólicamente transformados, con el plumaje quizás un poco más desordenado por los tropiezos de la aventura, pero con el corazón infinitamente más sabio, listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas en perfecta sintonía con el mundo. La resonancia de este viaje selvático deja una huella imborrable en la memoria de los protagonistas, consolidando una narrativa donde el crecimiento personal se entrelaza con la urgencia de la conservación ambiental. Los lazos comunitarios que se forjan bajo el espeso dosel del Amazonas demuestran que la unión ante la adversidad no solo fortalece a las especies amenazadas, sino que también redefine el concepto de hogar para aquellos que, como Blue, un día creyeron que la felicidad cabía dentro de una jaula dorada. La complicidad renovada entre Blue y Jewel se convierte en el pilar fundamental sobre el cual descansa la armonía de la manada, probando que el amor verdadero es aquel que se adapta, evoluciona y florece incluso en los terrenos más imprevisibles y salvajes. La experiencia transformadora en el corazón del Amazonas redefine por completo la perspectiva de cada miembro de la familia, convirtiendo la travesía en un rito de paso inolvidable. Los hijos de Blue y Jewel, que al principio del viaje dependían de la comodidad artificial de la tecnología, descubren la embriagadora libertad del viento en sus propias alas, aprendiendo a leer los secretos de la selva a través de los sonidos de la lluvia y el crujir de las ramas. Esta conexión directa con la naturaleza despierta en ellos una curiosidad genuina que ningún dispositivo electrónico podría haberles otorgado, sellando un vínculo indisoluble con la tierra que vio nacer a sus ancestros y recordándoles la importancia de preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Mientras la tribu de guacamayos azules celebra la paz recuperada y la armonía con su entorno, el horizonte del Amazonas se despliega como un santuario protegido donde la vida silvestre florece sin el temor constante de las máquinas. Roberto, ahora reconciliado con el nuevo rol de Blue dentro de la comunidad, comprende que el valor no se mide por la fuerza física ni por la destreza en la recolección de frutos, sino por la lealtad y la capacidad de darlo todo por los seres queridos. Este reconocimiento mutuo sella una tregua de respeto y amistad que fortalece el tejido social de la gran familia emplumada, demostrando que incluso las rivalidades más intensas pueden disolverse ante un propósito común. Por su parte, los madereros ilegales, derrotados por la ingeniosa estrategia de los animales y la presión de la naturaleza misma, se retiran avergonzados, dejando atrás un recordatorio tangible de la fragilidad de los ecosistemas y de la necesidad urgente de respetarlos. La selva recupera su ritmo habitual, un compás marcado por el canto de las aves, el fluir imponente del río y el crujir de las hojas bajo la luz del atardecer. En este escenario de renacimiento, la presencia de Blue y Jewel adquiere un significado especial, convirtiéndose en el puente viviente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables, la modernidad urbana y la pureza ancestral de la vida salvaje. La reconciliación con el entorno natural transforma la rutina diaria de la familia en una danza constante de aprendizaje y descubrimiento mutuo. Blue, quien un día temió a la más mínima gota de lluvia amazónica, ahora surca los cielos abiertos con una seguridad renovada, encontrando en cada amanecer una nueva oportunidad para demostrarse a sí mismo y a los suyos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Su ingenio, antes relegado a resolver problemas domésticos con artilugios humanos, se funde ahora con la sabiduría ancestral de la tribu,
creando un sincretismo único que enriquece tanto su propia vida como la de los guacamayos que lo acogieron con recelo. Jewel, por su parte, experimenta una profunda paz interior al ver que sus hijos crecen en total libertad, respirando el aire puro de sus antepasados y comprendiendo el verdadero significado de la pertenencia. Las antiguas heridas causadas por la separación de su tribu sanan definitivamente al calor de la comunidad reunida, consolidando un liderazgo compartido donde la protección del hogar se convierte en una tarea colectiva. La mirada cómplice que comparte con Blue al atardecer resume años de complicidad, superando los contrastes de sus crianzas para tejer una historia de amor inquebrantable, firmemente arraigada tanto en la memoria de la gran ciudad como en el latido eterno del pulmón verde del planeta. El eco de las risas y los cantos de la comunidad resuena entre las copas de los árboles, marcando el inicio de una nueva era de convivencia y respeto mutuo en el corazón de la selva. La convivencia entre las costumbres urbanas que Blue trajo en su maleta y la sabiduría milenaria de los guacamayos silvestres da lugar a una cultura híbrida, donde la curiosidad por lo desconocido se convierte en el motor que impulsa a las nuevas generaciones a explorar sin miedo. Los polluelos, ahora convertidos en expertos acróbatas del aire, lideran juegos que mezclan la agilidad natural con la astucia aprendida en la gran ciudad, demostrando que la diversidad de experiencias es la mayor riqueza que una familia puede heredar y transmitir. La presencia de la gran familia en el Amazonas se consolida como un faro de esperanza para otras especies que comparten el mismo hábitat, demostrando que la solidaridad y la empatía cruzan cualquier frontera natural. Las aves de diferentes plumajes y costumbres se acercan cada vez más a la tribu de los guacamayos azules, encontrando en este refugio un espacio seguro donde la cooperación reemplaza al egoísmo y el cuidado mutuo se convierte en la ley fundamental del día a día. Blue, con su inagotable capacidad para encontrar soluciones creativas a los pequeños problemas cotidianos, se gana el afecto definitivo de los más escépticos, enseñando que la inteligencia humana, cuando se pone al servicio de la comunidad, puede integrarse de manera armónica con los ritmos ancestrales de la naturaleza. La profunda transformación que experimenta cada personaje al integrarse en esta comunidad vibrante deja una huella imborrable en el equilibrio del ecosistema amazónico. Los colores del atardecer reflejan la paz reconquistada tras la tormenta, mientras los guacamayos comparten historias y saberes bajo la protección protectora del dosel de los árboles. Blue y Jewel observan a sus hijos volar con absoluta libertad, sabiendo que han logrado el difícil equilibrio entre preservar sus raíces y abrazar el futuro con valentía. Esta aventura compartida demuestra que los mayores tesoros no se encuentran en las comodidades materiales, sino en la fortaleza de los lazos familiares y en la convicción de que el verdadero hogar siempre late donde reside el amor sincero. El aire de la selva, ahora limpio y mecida suavemente por la brisa del crepúsculo, parece contener la respiración en un acto de reverencia ante la paz restablecida. En este santuario donde la vida late con una intensidad desbordante, Blue y Jewel encuentran el refugio definitivo para su historia de amor, una que ha cruzado la frontera entre el asfalto de la gran ciudad y la vastedad indómita del pulmón del mundo. Sus siluetas, recortadas contra el cielo encendido de naranjas y púrpuras, son el testimonio viviente de que la valentía no requiere garras afiladas ni un pasado salvaje, sino un corazón dispuesto a latir con fuerza por aquellos a quienes ama. Los hijos de la pareja, exhaustos pero radiantes de una felicidad genuina tras un día entero de juegos acrobáticos entre las ramas más altas, se acurrucan bajo las alas protectoras de sus padres. Ya no queda en ellos rastro alguno de la apatía digital ni del anhelo por las pantallas táctiles que una vez definieron sus días en Minnesota. Sus miradas ahora brillan con el reflejo de las estrellas y el conocimiento intuitivo de la tierra que vio nacer a su estirpe. La naturaleza los ha adoptado como hijos propios, devolviéndoles una inocencia silvestre que la modernidad urbana amenazaba con apagar. A lo lejos, el río Amazonas continúa su curso milenario, arrastrando consigo los ecos de una batalla ganada gracias a la unidad y la resistencia colectiva. La tribu de guacamayos azules, antes fragmentada por el dolor y el aislamiento, descansa ahora en armonía, consciente de que su supervivencia depende de ese tejido invisible pero indestructible de la comunidad. Y mientras la noche envuelve gradualmente la selva con su manto de terciopelo y susurros nocturnos, Blue cierra los ojos con una profunda sensación de pertenencia, sabiendo por fin, sin una sola sombra de duda, que su hogar nunca estuvo limitado por las paredes de una jaula,
sino que siempre ha estado allí donde su familia decide desplegar las alas juntas. El canto tenue de los grillos y el parpadeo lejano de las luciérnagas componen la sinfonía final con la que el Amazonas arrulla a sus habitantes, sellando una jornada donde la vida ha reclamado su trono legítimo. En medio de esta quietud nocturna, el refugio de los guacamayos azules se convierte en un remanso de paz absoluta, donde el latido sincronizado de la gran familia resuena como el corazón mismo de la selva. Blue, acurrucado junto a Jewel en la rama más segura y frondosa de un castaño centenario, siente como el cansancio físico se disuelve por completo ante la inmensa gratitud que inunda su pecho. Ya no hay espacio para la incertidumbre ni para los viejos temores que lo ataban a su cómoda jaula en el frío norte. El calor de la noche amazónica lo envuelve ahora como una segunda piel, recordándole que ha dejado de ser un simple superviviente urbano para convertirse en parte integral del vasto y misterioso ciclo natural. Jewel, apoyando suavemente su cabeza contra el plumaje de su compañero, deja escapar un suspiro cargado de una profunda liberación emocional. Las sombras del pasado, que durante tanto tiempo amenazaron con ensombrecer su presente, se han desvanecido al fin, reemplazadas por la certeza de que su tribu está a salvo y de que el futuro de su estirpe brilla con la misma intensidad que el firmamento austral. En esa mirada cómplice que se intercambian en la penumbra, se resume una travesía titánica, la prueba de que el amor más puro no es aquel que huye de las tormentas, sino el que aprende a volar uniendo fuerzas bajo la lluvia. Con el eco lejano del río como testigo silencioso, la familia se abandona al descanso, sabiendo que al otro lado del horizonte, un nuevo amanecer verde los espera para seguir escribiendo su leyenda en libertad. El primer destello del alba comienza a filtrarse tímidamente entre el espeso dosel de la selva, disipando con sus rayos dorados la bruma plateada que ha dormido sobre el río durante toda la noche. Ese despertar luminoso del Amazonas no es un simple cambio de luz, sino una explosión sensorial. Un coro polifónico de tucanes, monos aulladores y ranas arbóreas que, al unísono, celebran el milagro de un nuevo día libre de amenazas mecánicas y grises. Es el sonido de la vida reconquistando su espacio, un recordatorio eufórico de que la naturaleza, cuando se le permite respirar, siempre encuentra el camino para florecer con más fuerza. Para Blue, ese canto matutino ya no es motivo de sobresalto, sino una dulce melodía de bienvenida que resuena en perfecta armonía con los latidos de su propio corazón. Al estirar sus alas bajo el cielo limpio del nuevo día, experimenta una ligereza inédita. El aire fresco y húmedo de la selva parece inflar su pecho con una valentía renovada, borrando definitivamente los últimos rastros del ave miedosa que una vez prefirió la seguridad estéril de una tienda de mascotas. Mira a su alrededor y contempla a sus hijos, quienes, con una energía desbordante y los ojos brillantes de pura curiosidad, ya ensayan piruetas sobre las ramas húmedas de rocío, listos para devorar las maravillas que el bosque tiene preparadas para ellos. Jewel se acerca volando con gracia elegante desde un árbol cercano, trayendo en su pico un fruto maduro y jugoso que comparte con Blue en un gesto lleno de tierna complicidad. En ese intercambio sencillo se resume la victoria más profunda de su viaje, no haber derrotado a las máquinas, sino haber encontrado el compás exacto de su propia felicidad. Unidos hombro con hombro o ala con ala, contemplan cómo la gran comunidad de guacamayos azules se dispersa en el aire en busca de alimento y juego, pintando el horizonte con trazos de un azul intenso y vibrante. Con la brisa acariciando sus plumas y el inmenso manto verde desplegándose a sus pies como un reino infinito, la familia comprende, con una serena y absoluta certeza, que han dejado de ser forasteros en la tierra de sus ancestros, ahora son, por derecho propio, el corazón y el latido del Amazonas. Con el sol ya instalado en lo alto del firmamento, arrojando haces de luz dorada que perforan el follaje como lanzas de fuego sagrado, la comunidad de guacamayos azules inicia sus actividades matutinas en una perfecta coreografía de supervivencia y alegría. El claro principal de la selva se transforma en un bullicioso mercado natural, donde los más jóvenes revolotean de rama en rama compitiendo en velocidad y agilidad, mientras los adultos comparten las mejores rutas de forrajeo y discuten con animación sobre el estado de los árboles frutales. En este ambiente de comunidad vibrante, Blue y Jewel se desplazan con una soltura que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás, integrándose de manera orgánica en el pulso colectivo de la tribu que ahora con orgullo llaman suya.
Los hijos de la pareja, guiados por la paciencia y la sabiduría de los ancianos guacamayos, aprenden a distinguir las texturas, los aromas y los colores que diferencian el fruto venenoso de aquel que alimenta y fortalece el espíritu. Es un proceso de aprendizaje donde la tecnología humana ha sido completamente reemplazada por la intuición milenaria. El roce del viento contra las plumas primarias para calcular la dirección de las corrientes térmicas, el crujido específico que delata la presencia de un depredador sigiloso, y la lectura del cielo nublado que anuncia la llegada imprevista de una tormenta tropical. Cada lección asimilada es un eslabón más en la cadena que los reconecta profundamente con su estirpe, transformando a los que antes eran niños urbanos dependientes en auténticos guardianes del dosel amazónico. Mientras tanto, en la periferia de la comunidad, Roberto observa la escena con una amplia sonrisa de genuina aprobación, cruzando su mirada con la de Blue en un gesto de respeto mutuo que sella definitivamente cualquier sombra de rivalidad pasada. Ya no hay espacio para las inseguridades ni para los celos territoriales. El líder indiscutible de antaño reconoce en el otrora torpe ave casera a un aliado invaluable, cuya mente ingeniosa y corazón noble han sabido ganarse el afecto incondicional de todos los miembros de la tribu. Juntos, bajo la sombra protectora de los árboles seculares, trazan planes no solo para la recolección y el juego, sino para la vigilancia y la protección activa del santuario verde, asegurándose de que ninguna maquinaria extranjera vuelva a profanar jamás la paz de su hogar. La jornada avanza entre risas, vuelos rasantes sobre el caudaloso río y momentos de profunda comunión familiar bajo la fronda interminable. Blue, deteniéndose un instante en la rama más alta de un mogno gigante, cierra los ojos y respira hondo, dejando que el aroma a tierra mojada, resina y flores silvestres llene por completo sus sentidos. Siente el peso reconfortante de las plumas de Jewel rozando su costado y escucha el bullicio alegre de sus hijos, correteando en libertad más abajo. En ese instante suspendido en el tiempo, comprende que la felicidad nunca fue un destino geográfico ni una jaula de oro custodiada por comodidades artificiales, sino la valentía de elegir vivir sin miedo, con el alma abierta de par en par y las alas listas para abrazar el vasto, salvaje y eterno milagro de la vida. El día avanza hacia su cenit, y el calor denso y húmedo del Amazonas envuelve la selva en una bruma dorada que parece ralentizar el tiempo. En este ambiente cargado de vida, la comunidad de guacamayos se retira momentáneamente a la sombra monumental de los árboles más antiguos para capear las horas de mayor intensidad solar. Es un momento de reposo compartido, donde las ramas se convierten en puntos de encuentro y las plumas azules de la tribu brillan como zafiros pulidos, bajo los rayos de luz que logran filtrarse a través del espeso dosel verde. Blue y Jewel encuentran refugio en una cavidad natural formada por las raíces aéreas de un ficus milenario, un rincón fresco y protegido que la naturaleza parece haber diseñado exclusivamente para ellos. Allí, acurrucados hombro con hombro, disfrutan de un instante de silenciosa intimidad, alejados del bullicio general pero sintiendo el pulso constante de su familia. Los pequeños, agotados por tantas horas de carreras acrobáticas y descubrimientos guiados por la brisa, se han dormido profundamente en un montículo de musgo suave, con las cabezas enterradas bajo sus pequeñas alas y una sonrisa de satisfacción dibujada en sus rostros emplumados. Verlos así, libres de cualquier sombra de ansiedad y completamente adaptados al latido salvaje de la tierra, inunda el corazón de Jewel de una gratitud tan profunda que las lágrimas amenazan con empañar sus brillantes ojos. Apoya la cabeza contra el pecho de Blue, encontrando en el ritmo constante de sus latidos el refugio más seguro del mundo. Blue, con la mirada perdida en la danza hipnótica de los rayos solares sobre el suelo cubierto de hojas, experimenta una serena epifanía. Ya no queda en él ni rastro del ave dubitativa que cargaba mochilas y dependía de un GPS humano. El peso de la transformación es ahora una armadura invisible de autoconfianza y paz interior. Sabe que su hogar ya no se define por paredes de concreto ni por tarros de avena matutina, sino por este instante suspendido en la eternidad del Amazonas, donde el viento canta entre las plumas y el amor se mide en la valentía de proteger lo que se ama. Al acariciar suavemente el plumaje de Jewel con el pico, comprende que su viaje ha terminado, pero que la verdadera historia de su familia apenas está comenzando a florecer en el corazón indomable del mundo. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta para no perderse nada.
y hoy vamos a hablar sobre la película Río 2 del año 2014. La aventura comienza en la bulliciosa Río de Janeiro, donde Blue y Jewel disfrutan de su vida domesticada junto a sus 3 hijos. Aunque Blue se ha adaptado perfectamente a las comodidades humanas, usando su inseparable riñonera y el GPS, Jewel siente la llamada de la naturaleza y teme que sus pequeños crezcan demasiado apegados a los hábitos de la ciudad. La trama da un giro cuando descubren en la televisión que otros guacamayos azules podrían estar viviendo en el Amazonas. Este descubrimiento despierta en Jewel el deseo profundo de explorar sus raíces, reflejando ese eterno dilema humano entre la seguridad del hogar y la nostalgia por lo desconocido. Para Blue, dejar atrás el refugio de Río implica enfrentarse a sus mayores miedos, un viaje que recuerda a los momentos en los que un artista debe abandonar su zona de confort para encontrar nueva inspiración. Durante el vuelo hacia la selva, la familia se adentra en un territorio salvaje y desconocido. Al llegar, la sorpresa es mayúscula al descubrir que no solo existen más guacamayos, sino que el líder de la tribu resulta ser el padre perdido de Jewel, a quien ella creía muerto desde hace años. La integración en la gran familia no resulta sencilla para Blue. Acostumbrado a los panqueques y al aire acondicionado, choca constantemente con las costumbres de la selva y con Roberto, un carismático guacamayo del pasado de Jewel que parece encarnar todo lo que Blue no es. Esta rivalidad aporta un toque muy humano a la historia, mostrando las inseguridades típicas de quien intenta encajar en un nuevo entorno familiar. Mientras tanto, en las sombras, el malvado cacahuate Nigel sigue obsesionado con la venganza, acompañado por una rana venenosa y un oso hormiguero en una subtrama llena de humor teatral. Con el paso de los días, Blue intenta ganarse el respeto de su suegro participando en una intensa competición de fútbol de la selva, aunque su torpeza natural termina provocando un pequeño desastre ecológico al acercar involuntariamente a los bulldozers de los madereros ilegales hacia el santuario de las aves. La amenaza de la deforestación une a toda la comunidad en una batalla épica por defender su hogar. En ese momento crucial, Blue demuestra que su ingenio urbano y su amor por su familia valen mucho más que la fuerza bruta o la perfección silvestre. El clímax de la película es una explosión de color, música y resistencia comunitaria donde cada personaje aporta su talento único. Al final, Blue y Jewel comprenden que su hogar no es un lugar geográfico específico, sino el lugar donde están juntos. Esta secuela deja una sensación de celebración cultural, recordando que la verdadera identidad se forma tanto con las raíces del pasado como con las experiencias del presente. Profundizando en la dinámica de la pareja, la relación entre Blue y Jewel en esta segunda entrega refleja los desafíos de madurar dentro de una familia consolidada. Blue, con su inconfundible personalidad neurótica y entrañable, representa al ciudadano moderno que intenta conectar con un mundo primitivo para el que nunca fue preparado. Sus intentos por recolectar nueces o seguir el ritmo de la selva generan momentos de comicidad muy genuina, humanizando al ave hasta convertirlo en un reflejo de nuestras propias torpezas cotidianas. Por su parte, Jewel encarna la fuerza indomable de la naturaleza, una madre protectora pero ansiosa por devolverle a su especie la dignidad y la libertad que los humanos casi les arrebatan. Los antagonistas también juegan un papel fundamental para enriquecer el universo de la película. Nigel, el villano emplumado con ínfulas de actor shakespeariano, aporta una dosis de drama exagerado y comedia absurda que contrasta maravillosamente con la tensión ambiental de la deforestación. Su leal compañera Gaby, la rana venenosa, cuyo amor trágico y platónico hacia Nigel la impulsa a cometer locuras, añade un toque de ternura y humor negro muy bien medido. A través de ellos, la historia nos recuerda que incluso los villanos más extravagantes pueden tener motivaciones profundas, aunque estén torcidas por el rencor. El clímax donde la selva entera se moviliza contra la maquinaria destructora es una oda visual a la resistencia colectiva. Las aves, los monos y hasta las criaturas más inesperadas combinan sus habilidades en una coreografía natural de defensa, que rinde homenaje al carnaval de Río pero con un propósito vital. Blue, utilizando su ingenio tecnológico y su capacidad de adaptación, logra desactivar la mayor amenaza, demostrando que la inteligencia y el afecto son tan poderosos como las garras y el pico. Así, la travesía se cierra con una hermosa postal de armonía, dejando claro que el verdadero hogar se construye con paciencia, amor y la valentía de aceptar lo inesperado. La transformación de los personajes principales alcanza su punto más alto cuando comprenden que la supervivencia
Ya no depende de la fuerza individual, sino de la capacidad de tejer una red de apoyo mutuo en medio de la adversidad. Blue deja atrás definitivamente sus complejos urbanos y su dependencia de los artilugios humanos cuando se da cuenta de que su verdadero valor radica en su ingenio y en el amor inquebrantable que siente por su familia. En ese instante de revelación, el ave casera se convierte en un héroe auténtico, capaz de liderar a una comunidad entera sin perder su esencia entrañable y torpe que tanto lo humaniza ante los espectadores. Por otro lado, Jewel experimenta un profundo viaje emocional que la reconcilia con su pasado y fortalece su visión del futuro. Al reencontrarse con su padre y su tribu, logra cerrar las heridas de una pérdida que marcó su juventud, encontrando un equilibrio perfecto entre el orgullo por sus raíces silvestres y la complicidad construida junto a Blue en la ciudad. Su personaje demuestra que la libertad no consiste únicamente en vivir sin restricciones en medio de la selva, sino en tener la valentía de elegir el lugar al que se pertenece y defenderlo con uñas y plumas. La subtrama de Nigel y Gaby encuentra un cierre tan teatral como conmovedor, donde el falso actor y su devota rana descubren que el verdadero reconocimiento a veces se encuentra en los afectos más sencillos y sinceros, lejos de los escenarios y las grandes ovaciones. Esta subtrama paralela no solo aporta ligereza y carcajadas a la tensión dramática de la tala ilegal, sino que también refuerza el mensaje central de la obra sobre la importancia de la aceptación y el compañerismo. Con cada acorde musical y cada destello de color en el horizonte amazónico, la historia se despide consolidándose como un vibrante canto a la vida, a la preservación del medio ambiente y a la eterna aventura de crecer en familia. El universo sonoro y visual que envuelve este tramo final de la historia actúa como un personaje más, amplificando la intensidad emocional de cada reencuentro y de cada despedida. La música, impregnada de los ritmos vibrantes del Brasil más auténtico, sirve de puente entre el caos de la gran ciudad y la majestuosidad indómita del Amazonas, recordándonos que el arte y la naturaleza comparten un mismo latido. En este escenario donde los colores de las plumas compiten con la exuberancia de la flora, cada plano está diseñado para transmitir la urgencia de proteger aquello que no tiene voz, convirtiendo la pantalla en un lienzo de conciencia ecológica y celebración cultural. La relación entre Blue y sus hijos también se transforma de manera sutil pero significativa a lo largo de esta Odisea Verde. Los pequeños, inicialmente fascinados por la novedad de la vida silvestre y las comodidades perdidas de la tableta digital, aprenden a valorar el esfuerzo físico, la destreza del vuelo libre y la importancia de trabajar en equipo para superar los peligros del entorno. A través de los ojos de los polluelos, el espectador asiste a una lección de adaptabilidad donde la niñez se enriquece al conectar directamente con la tierra, dejando atrás el aislamiento digital para abrazar la riqueza de las experiencias compartidas bajo la lluvia tropical. El legado de esta aventura perdura mucho más allá de la caída del telón, dejando en el aire una reflexión profunda sobre la convivencia entre el progreso humano y la preservación de los santuarios naturales. La victoria colectiva sobre las máquinas destructoras no es solo un triunfo de la fauna local, sino una metáfora esperanzadora sobre lo que la humanidad y la naturaleza pueden lograr si deciden escuchar en lugar de avasallar. Blue, Jewel y su inseparable clan regresan simbólicamente transformados, con el plumaje quizás un poco más desordenado por los tropiezos de la aventura, pero con el corazón infinitamente más sabio, listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas en perfecta sintonía con el mundo. La resonancia de este viaje selvático deja una huella imborrable en la memoria de los protagonistas, consolidando una narrativa donde el crecimiento personal se entrelaza con la urgencia de la conservación ambiental. Los lazos comunitarios que se forjan bajo el espeso dosel del Amazonas demuestran que la unión ante la adversidad no solo fortalece a las especies amenazadas, sino que también redefine el concepto de hogar para aquellos que, como Blue, un día creyeron que la felicidad cabía dentro de una jaula dorada. La complicidad renovada entre Blue y Jewel se convierte en el pilar fundamental sobre el cual descansa la armonía de la manada, probando que el amor verdadero es aquel que se adapta, evoluciona y florece incluso en los terrenos más imprevisibles y salvajes. La experiencia transformadora en el corazón del Amazonas redefine por completo la perspectiva de cada miembro de la familia, convirtiendo la travesía en un rito de paso inolvidable. Los hijos de Blue y Jewel, que al principio del viaje dependían de la comodidad artificial de la tecnología, descubren la embriagadora libertad del viento en sus propias alas,
aprendiendo a leer los secretos de la selva a través de los sonidos de la lluvia y el crujir de las ramas. Esta conexión directa con la naturaleza despierta en ellos una curiosidad genuina que ningún dispositivo electrónico podría haberles otorgado, sellando un vínculo indisoluble con la tierra que vio nacer a sus ancestros y recordándoles la importancia de preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Mientras la tribu de guacamayos azules celebra la paz recuperada y la armonía con su entorno, el horizonte del Amazonas se despliega como un santuario protegido donde la vida silvestre florece sin el temor constante de las máquinas. Roberto, ahora reconciliado con el nuevo rol de Blue dentro de la comunidad, comprende que el valor no se mide por la fuerza física ni por la destreza en la recolección de frutos, sino por la lealtad y la capacidad de darlo todo por los seres queridos. Este reconocimiento mutuo sella una tregua de respeto y amistad que fortalece el tejido social de la gran familia emplumada, demostrando que incluso las rivalidades más intensas pueden disolverse ante un propósito común. Por su parte, los madereros ilegales, derrotados por la ingeniosa estrategia de los animales y la presión de la naturaleza misma, se retiran avergonzados, dejando atrás un recordatorio tangible de la fragilidad de los ecosistemas y de la necesidad urgente de respetarlos. La selva recupera su ritmo habitual, un compás marcado por el canto de las aves, el fluir imponente del río y el crujir de las hojas bajo la luz del atardecer. En este escenario de renacimiento, la presencia de Blue y Jewel adquiere un significado especial, convirtiéndose en el puente viviente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables, la modernidad urbana y la pureza ancestral de la vida salvaje. La reconciliación con el entorno natural transforma la rutina diaria de la familia en una danza constante de aprendizaje y descubrimiento mutuo. Blue, quien un día temió a la más mínima gota de lluvia amazónica, ahora surca los cielos abiertos con una seguridad renovada, encontrando en cada amanecer una nueva oportunidad para demostrarse a sí mismo y a los suyos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Su ingenio, antes relegado a resolver problemas domésticos con artilugios humanos, se funde ahora con la sabiduría ancestral de la tribu, creando un sincretismo único que enriquece tanto su propia vida como la de los guacamayos que lo acogieron con recelo. Jewel, por su parte, experimenta una profunda paz interior al ver que sus hijos crecen en total libertad, respirando el aire puro de sus antepasados y comprendiendo el verdadero significado de la pertenencia. Las antiguas heridas causadas por la separación de su tribu sanan definitivamente al calor de la comunidad reunida, consolidando un liderazgo compartido donde la protección del hogar se convierte en una tarea colectiva. La mirada cómplice que comparte con Blue al atardecer resume años de complicidad, superando los contrastes de sus crianzas para tejer una historia de amor inquebrantable, firmemente arraigada tanto en la memoria de la gran ciudad como en el latido eterno del pulmón verde del planeta. El eco de las risas y los cantos de la comunidad resuena entre las copas de los árboles, marcando el inicio de una nueva era de convivencia y respeto mutuo en el corazón de la selva. La convivencia entre las costumbres urbanas que Blue trajo en su maleta y la sabiduría milenaria de los guacamayos silvestres da lugar a una cultura híbrida, donde la curiosidad por lo desconocido se convierte en el motor que impulsa a las nuevas generaciones a explorar sin miedo. Los polluelos, ahora convertidos en expertos acróbatas del aire, lideran juegos que mezclan la agilidad natural con la astucia aprendida en la gran ciudad, demostrando que la diversidad de experiencias es la mayor riqueza que una familia puede heredar y transmitir. La presencia de la gran familia en el Amazonas se consolida como un faro de esperanza para otras especies que comparten el mismo hábitat, demostrando que la solidaridad y la empatía cruzan cualquier frontera natural. Las aves de diferentes plumajes y costumbres se acercan cada vez más a la tribu de los guacamayos azules, encontrando en este refugio un espacio seguro donde la cooperación reemplaza al egoísmo y el cuidado mutuo se convierte en la ley fundamental del día a día. Blue, con su inagotable capacidad para encontrar soluciones creativas a los pequeños problemas cotidianos, se gana el afecto definitivo de los más escépticos, enseñando que la inteligencia humana, cuando se pone al servicio de la comunidad, puede integrarse de manera armónica con los ritmos ancestrales de la naturaleza. La profunda transformación que experimenta cada personaje al integrarse en esta comunidad vibrante deja una huella imborrable en el equilibrio del ecosistema amazónico. Los colores del atardecer reflejan la paz reconquistada tras la tormenta,
mientras los guacamayos comparten historias y saberes bajo la protección protectora del dosel de los árboles. Blue y Jewel observan a sus hijos volar con absoluta libertad, sabiendo que han logrado el difícil equilibrio entre preservar sus raíces y abrazar el futuro con valentía. Esta aventura compartida demuestra que los mayores tesoros no se encuentran en las comodidades materiales, sino en la fortaleza de los lazos familiares y en la convicción de que el verdadero hogar siempre late donde reside el amor sincero. El aire de la selva, ahora limpio y mecida suavemente por la brisa del crepúsculo, parece contener la respiración en un acto de reverencia ante la paz restablecida. En este santuario donde la vida late con una intensidad desbordante, Blue y Jewel encuentran el refugio definitivo para su historia de amor, una que ha cruzado la frontera entre el asfalto de la gran ciudad y la vastedad indómita del pulmón del mundo. Sus siluetas, recortadas contra el cielo encendido de naranjas y púrpuras, son el testimonio viviente de que la valentía no requiere garras afiladas ni un pasado salvaje, sino un corazón dispuesto a latir con fuerza por aquellos a quienes ama. Los hijos de la pareja, exhaustos pero radiantes de una felicidad genuina tras un día entero de juegos acrobáticos entre las ramas más altas, se acurrucan bajo las alas protectoras de sus padres. Ya no queda en ellos rastro alguno de la apatía digital ni del anhelo por las pantallas táctiles que una vez definieron sus días en Minnesota. Sus miradas ahora brillan con el reflejo de las estrellas y el conocimiento intuitivo de la tierra que vio nacer a su estirpe. La naturaleza los ha adoptado como hijos propios, devolviéndoles una inocencia silvestre que la modernidad urbana amenazaba con apagar. A lo lejos, el río Amazonas continúa su curso milenario, arrastrando consigo los ecos de una batalla ganada gracias a la unidad y la resistencia colectiva. La tribu de guacamayos azules, antes fragmentada por el dolor y el aislamiento, descansa ahora en armonía, consciente de que su supervivencia depende de ese tejido invisible pero indestructible de la comunidad. Y mientras la noche envuelve gradualmente la selva con su manto de terciopelo y susurros nocturnos, Blue cierra los ojos con una profunda sensación de pertenencia, sabiendo por fin, sin una sola sombra de duda, que su hogar nunca estuvo limitado por las paredes de una jaula, sino que siempre ha estado allí donde su familia decide desplegar las alas juntas. El canto tenue de los grillos y el parpadeo lejano de las luciérnagas componen la sinfonía final con la que el Amazonas arrulla a sus habitantes, sellando una jornada donde la vida ha reclamado su trono legítimo. En medio de esta quietud nocturna, el refugio de los guacamayos azules se convierte en un remanso de paz absoluta, donde el latido sincronizado de la gran familia resuena como el corazón mismo de la selva. Blue, acurrucado junto a Jewel en la rama más segura y frondosa de un castaño centenario, siente como el cansancio físico se disuelve por completo ante la inmensa gratitud que inunda su pecho. Ya no hay espacio para la incertidumbre ni para los viejos temores que lo ataban a su cómoda jaula en el frío norte. El calor de la noche amazónica lo envuelve ahora como una segunda piel, recordándole que ha dejado de ser un simple superviviente urbano para convertirse en parte integral del vasto y misterioso ciclo natural. Jewel, apoyando suavemente su cabeza contra el plumaje de su compañero, deja escapar un suspiro cargado de una profunda liberación emocional. Las sombras del pasado, que durante tanto tiempo amenazaron con ensombrecer su presente, se han desvanecido al fin, reemplazadas por la certeza de que su tribu está a salvo y de que el futuro de su estirpe brilla con la misma intensidad que el firmamento austral. En esa mirada cómplice que se intercambian en la penumbra, se resume una travesía titánica, la prueba de que el amor más puro no es aquel que huye de las tormentas, sino el que aprende a volar uniendo fuerzas bajo la lluvia. Con el eco lejano del río como testigo silencioso, la familia se abandona al descanso, sabiendo que al otro lado del horizonte, un nuevo amanecer verde los espera para seguir escribiendo su leyenda en libertad. El primer destello del alba comienza a filtrarse tímidamente entre el espeso dosel de la selva, disipando con sus rayos dorados la bruma plateada que ha dormido sobre el río durante toda la noche. Ese despertar luminoso del Amazonas no es un simple cambio de luz, sino una explosión sensorial. Un coro polifónico de tucanes, monos aulladores y ranas arbóreas que, al unísono, celebran el milagro de un nuevo día libre de amenazas mecánicas y grises. Es el sonido de la vida reconquistando su espacio, un recordatorio eufórico de que la naturaleza, cuando se le permite respirar, siempre encuentra el camino para florecer con más fuerza.
Para Blue, ese canto matutino ya no es motivo de sobresalto, sino una dulce melodía de bienvenida que resuena en perfecta armonía con los latidos de su propio corazón. Al estirar sus alas bajo el cielo limpio del nuevo día, experimenta una ligereza inédita. El aire fresco y húmedo de la selva parece inflar su pecho con una valentía renovada, borrando definitivamente los últimos rastros del ave miedosa que una vez prefirió la seguridad estéril de una tienda de mascotas. Mira a su alrededor y contempla a sus hijos, quienes, con una energía desbordante y los ojos brillantes de pura curiosidad, ya ensayan piruetas sobre las ramas húmedas de rocío, listos para devorar las maravillas que el bosque tiene preparadas para ellos. Jewel se acerca volando con gracia elegante desde un árbol cercano, trayendo en su pico un fruto maduro y jugoso que comparte con Blue en un gesto lleno de tierna complicidad. En ese intercambio sencillo se resume la victoria más profunda de su viaje, no haber derrotado a las máquinas, sino haber encontrado el compás exacto de su propia felicidad. Unidos hombro con hombro o ala con ala, contemplan cómo la gran comunidad de guacamayos azules se dispersa en el aire en busca de alimento y juego, pintando el horizonte con trazos de un azul intenso y vibrante. Con la brisa acariciando sus plumas y el inmenso manto verde desplegándose a sus pies como un reino infinito, la familia comprende, con una serena y absoluta certeza, que han dejado de ser forasteros en la tierra de sus ancestros, ahora son, por derecho propio, el corazón y el latido del Amazonas. Con el sol ya instalado en lo alto del firmamento, arrojando haces de luz dorada que perforan el follaje como lanzas de fuego sagrado, la comunidad de guacamayos azules inicia sus actividades matutinas en una perfecta coreografía de supervivencia y alegría. El claro principal de la selva se transforma en un bullicioso mercado natural, donde los más jóvenes revolotean de rama en rama compitiendo en velocidad y agilidad, mientras los adultos comparten las mejores rutas de forrajeo y discuten con animación sobre el estado de los árboles frutales. En este ambiente de comunidad vibrante, Blue y Jewel se desplazan con una soltura que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás, integrándose de manera orgánica en el pulso colectivo de la tribu que ahora con orgullo llaman suya. Los hijos de la pareja, guiados por la paciencia y la sabiduría de los ancianos guacamayos, aprenden a distinguir las texturas, los aromas y los colores que diferencian el fruto venenoso de aquel que alimenta y fortalece el espíritu. Es un proceso de aprendizaje donde la tecnología humana ha sido completamente reemplazada por la intuición milenaria. El roce del viento contra las plumas primarias para calcular la dirección de las corrientes térmicas, el crujido específico que delata la presencia de un depredador sigiloso, y la lectura del cielo nublado que anuncia la llegada imprevista de una tormenta tropical. Cada lección asimilada es un eslabón más en la cadena que los reconecta profundamente con su estirpe, transformando a los que antes eran niños urbanos dependientes en auténticos guardianes del dosel amazónico. Mientras tanto, en la periferia de la comunidad, Roberto observa la escena con una amplia sonrisa de genuina aprobación, cruzando su mirada con la de Blue en un gesto de respeto mutuo que sella definitivamente cualquier sombra de rivalidad pasada. Ya no hay espacio para las inseguridades ni para los celos territoriales. El líder indiscutible de antaño reconoce en el otrora torpe ave casera a un aliado invaluable, cuya mente ingeniosa y corazón noble han sabido ganarse el afecto incondicional de todos los miembros de la tribu. Juntos, bajo la sombra protectora de los árboles seculares, trazan planes no solo para la recolección y el juego, sino para la vigilancia y la protección activa del santuario verde, asegurándose de que ninguna maquinaria extranjera vuelva a profanar jamás la paz de su hogar. La jornada avanza entre risas, vuelos rasantes sobre el caudaloso río y momentos de profunda comunión familiar bajo la fronda interminable. Blue, deteniéndose un instante en la rama más alta de un mogno gigante, cierra los ojos y respira hondo, dejando que el aroma a tierra mojada, resina y flores silvestres llene por completo sus sentidos. Siente el peso reconfortante de las plumas de Jewel rozando su costado y escucha el bullicio alegre de sus hijos, correteando en libertad más abajo. En ese instante suspendido en el tiempo, comprende que la felicidad nunca fue un destino geográfico ni una jaula de oro custodiada por comodidades artificiales, sino la valentía de elegir vivir sin miedo, con el alma abierta de par en par y las alas listas para abrazar el vasto, salvaje y eterno milagro de la vida. El día avanza hacia su cenit, y el calor denso y húmedo del Amazonas envuelve la selva en una bruma dorada que parece ralentizar el tiempo.
En este ambiente cargado de vida, la comunidad de guacamayos se retira momentáneamente a la sombra monumental de los árboles más antiguos para capear las horas de mayor intensidad solar. Es un momento de reposo compartido, donde las ramas se convierten en puntos de encuentro y las plumas azules de la tribu brillan como zafiros pulidos, bajo los rayos de luz que logran filtrarse a través del espeso dosel verde. Blue y Jewel encuentran refugio en una cavidad natural formada por las raíces aéreas de un ficus milenario, un rincón fresco y protegido que la naturaleza parece haber diseñado exclusivamente para ellos. Allí, acurrucados hombro con hombro, disfrutan de un instante de silenciosa intimidad, alejados del bullicio general pero sintiendo el pulso constante de su familia. Los pequeños, agotados por tantas horas de carreras acrobáticas y descubrimientos guiados por la brisa, se han dormido profundamente en un montículo de musgo suave, con las cabezas enterradas bajo sus pequeñas alas y una sonrisa de satisfacción dibujada en sus rostros emplumados. Verlos así, libres de cualquier sombra de ansiedad y completamente adaptados al latido salvaje de la tierra, inunda el corazón de Jewel de una gratitud tan profunda que las lágrimas amenazan con empañar sus brillantes ojos. Apoya la cabeza contra el pecho de Blue, encontrando en el ritmo constante de sus latidos el refugio más seguro del mundo. Blue, con la mirada perdida en la danza hipnótica de los rayos solares sobre el suelo cubierto de hojas, experimenta una serena epifanía. Ya no queda en él ni rastro del ave dubitativa que cargaba mochilas y dependía de un GPS humano. El peso de la transformación es ahora una armadura invisible de autoconfianza y paz interior. Sabe que su hogar ya no se define por paredes de concreto ni por tarros de avena matutina, sino por este instante suspendido en la eternidad del Amazonas, donde el viento canta entre las plumas y el amor se mide en la valentía de proteger lo que se ama. Al acariciar suavemente el plumaje de Jewel con el pico, comprende que su viaje ha terminado, pero que la verdadera historia de su familia apenas está comenzando a florecer en el corazón indomable del mundo. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y dejen un me gusta para no perderse nada. Y hoy vamos a hablar sobre la película Río 2 del año 2014. La aventura comienza en la bulliciosa Río de Janeiro, donde Blue y Jewel disfrutan de su vida domesticada junto a sus 3 hijos. Aunque Blue se ha adaptado perfectamente a las comodidades humanas, usando su inseparable riñonera y el GPS, Jewel siente la llamada de la naturaleza y teme que sus pequeños crezcan demasiado apegados a los hábitos de la ciudad. La trama da un giro cuando descubren en la televisión que otros guacamayos azules podrían estar viviendo en el Amazonas. Este descubrimiento despierta en Jewel el deseo profundo de explorar sus raíces, reflejando ese eterno dilema humano entre la seguridad del hogar y la nostalgia por lo desconocido. Para Blue, dejar atrás el refugio de Río implica enfrentarse a sus mayores miedos, un viaje que recuerda a los momentos en los que un artista debe abandonar su zona de confort para encontrar nueva inspiración. Durante el vuelo hacia la selva, la familia se adentra en un territorio salvaje y desconocido. Al llegar, la sorpresa es mayúscula al descubrir que no solo existen más guacamayos, sino que el líder de la tribu resulta ser el padre perdido de Jewel, a quien ella creía muerto desde hace años. La integración en la gran familia no resulta sencilla para Blue. Acostumbrado a los panqueques y al aire acondicionado, choca constantemente con las costumbres de la selva y con Roberto, un carismático guacamayo del pasado de Jewel que parece encarnar todo lo que Blue no es. Esta rivalidad aporta un toque muy humano a la historia, mostrando las inseguridades típicas de quien intenta encajar en un nuevo entorno familiar. Mientras tanto, en las sombras, el malvado cacahuate Nigel sigue obsesionado con la venganza, acompañado por una rana venenosa y un oso hormiguero en una subtrama llena de humor teatral. Con el paso de los días, Blue intenta ganarse el respeto de su suegro participando en una intensa competición de fútbol de la selva, aunque su torpeza natural termina provocando un pequeño desastre ecológico al acercar involuntariamente a los bulldozers de los madereros ilegales hacia el santuario de las aves. La amenaza de la deforestación une a toda la comunidad en una batalla épica por defender su hogar. En ese momento crucial, Blue demuestra que su ingenio urbano y su amor por su familia valen mucho más que la fuerza bruta o la perfección silvestre. El clímax de la película es una explosión de color, música y resistencia comunitaria donde cada personaje aporta su talento único. Al final, Blue y Jewel comprenden que su hogar no es un lugar geográfico específico,
sino el lugar donde están juntos. Esta secuela deja una sensación de celebración cultural, recordando que la verdadera identidad se forma tanto con las raíces del pasado como con las experiencias del presente. Profundizando en la dinámica de la pareja. La relación entre Blue y Joel en esta segunda entrega refleja los desafíos de madurar dentro de una familia consolidada. Blue, con su inconfundible personalidad neurótica y entrañable, representa al ciudadano moderno que intenta conectar con un mundo primitivo para el que nunca fue preparado. Sus intentos por recolectar nueces o seguir el ritmo de la selva generan momentos de comicidad muy genuina, humanizando al ave hasta convertirlo en un reflejo de nuestras propias torpezas cotidianas. Por su parte, Joel encarna la fuerza indomable de la naturaleza, una madre protectora pero ansiosa por devolverle a su especie la dignidad y la libertad que los humanos casi les arrebatan. Los antagonistas también juegan un papel fundamental para enriquecer el universo de la película. Nigel, el villano emplumado con ínfulas de actor shakespeariano, aporta una dosis de drama exagerado y comedia absurda que contrasta maravillosamente con la tensión ambiental de la deforestación. Su leal compañera Gaby, la rana venenosa, cuyo amor trágico y platónico hacia Nigel la impulsa a cometer locuras, añade un toque de ternura y humor negro muy bien medido. A través de ellos, la historia nos recuerda que incluso los villanos más extravagantes pueden tener motivaciones profundas, aunque estén torcidas por el rencor. El clímax donde la selva entera se moviliza contra la maquinaria destructora es una oda visual a la resistencia colectiva. Las aves, los monos y hasta las criaturas más inesperadas combinan sus habilidades en una coreografía natural de defensa, que rinde homenaje al carnaval de Río pero con un propósito vital. Blue, utilizando su ingenio tecnológico y su capacidad de adaptación, logra desactivar la mayor amenaza, demostrando que la inteligencia y el afecto son tan poderosos como las garras y el pico. Así, la travesía se cierra con una hermosa postal de armonía, dejando claro que el verdadero hogar se construye con paciencia, amor y la valentía de aceptar lo inesperado. La transformación de los personajes principales alcanza su punto más alto cuando comprenden que la supervivencia ya no depende de la fuerza individual, sino de la capacidad de tejer una red de apoyo mutuo en medio de la adversidad. Blue deja atrás definitivamente sus complejos urbanos y su dependencia de los artilugios humanos cuando se da cuenta de que su verdadero valor radica en su ingenio y en el amor inquebrantable que siente por su familia. En ese instante de revelación, el ave casera se convierte en un héroe auténtico, capaz de liderar a una comunidad entera sin perder su esencia entrañable y torpe que tanto lo humaniza ante los espectadores. Por otro lado, Joel experimenta un profundo viaje emocional que la reconcilia con su pasado y fortalece su visión del futuro. Al reencontrarse con su padre y su tribu, logra cerrar las heridas de una pérdida que marcó su juventud, encontrando un equilibrio perfecto entre el orgullo por sus raíces silvestres y la complicidad construida junto a Blue en la ciudad. Su personaje demuestra que la libertad no consiste únicamente en vivir sin restricciones en medio de la selva, sino en tener la valentía de elegir el lugar al que se pertenece y defenderlo con uñas y plumas. La subtrama de Nigel y Gaby encuentra un cierre tan teatral como conmovedor, donde el falso actor y su devota rana descubren que el verdadero reconocimiento a veces se encuentra en los afectos más sencillos y sinceros, lejos de los escenarios y las grandes ovaciones. Esta subtrama paralela no solo aporta ligereza y carcajadas a la tensión dramática de la tala ilegal, sino que también refuerza el mensaje central de la obra sobre la importancia de la aceptación y el compañerismo. Con cada acorde musical y cada destello de color en el horizonte amazónico, la historia se despide consolidándose como un vibrante canto a la vida, a la preservación del medio ambiente y a la eterna aventura de crecer en familia. El universo sonoro y visual que envuelve este tramo final de la historia actúa como un personaje más, amplificando la intensidad emocional de cada reencuentro y de cada despedida. La música, impregnada de los ritmos vibrantes del Brasil más auténtico, sirve de puente entre el caos de la gran ciudad y la majestuosidad indómita del Amazonas, recordándonos que el arte y la naturaleza comparten un mismo latido. En este escenario donde los colores de las plumas compiten con la exuberancia de la flora, cada plano está diseñado para transmitir la urgencia de proteger aquello que no tiene voz, convirtiendo la pantalla en un lienzo de conciencia ecológica y celebración cultural. La relación entre Blue y sus hijos también se transforma de manera sutil pero significativa a lo largo de esta Odisea Verde. Los pequeños,
Inicialmente fascinados por la novedad de la vida silvestre y las comodidades perdidas de la tableta digital, aprenden a valorar el esfuerzo físico, la destreza del vuelo libre y la importancia de trabajar en equipo para superar los peligros del entorno. A través de los ojos de los polluelos, el espectador asiste a una lección de adaptabilidad donde la niñez se enriquece al conectar directamente con la tierra, dejando atrás el aislamiento digital para abrazar la riqueza de las experiencias compartidas bajo la lluvia tropical. El legado de esta aventura perdura mucho más allá de la caída del telón, dejando en el aire una reflexión profunda sobre la convivencia entre el progreso humano y la preservación de los santuarios naturales. La victoria colectiva sobre las máquinas destructoras no es solo un triunfo de la fauna local, sino una metáfora esperanzadora sobre lo que la humanidad y la naturaleza pueden lograr si deciden escuchar en lugar de avasallar. Blue, Jewel y su inseparable clan regresan simbólicamente transformados, con el plumaje quizás un poco más desordenado por los tropiezos de la aventura, pero con el corazón infinitamente más sabio, listos para escribir el siguiente capítulo de sus vidas en perfecta sintonía con el mundo. La resonancia de este viaje selvático deja una huella imborrable en la memoria de los protagonistas, consolidando una narrativa donde el crecimiento personal se entrelaza con la urgencia de la conservación ambiental. Los lazos comunitarios que se forjan bajo el espeso dosel del Amazonas demuestran que la unión ante la adversidad no solo fortalece a las especies amenazadas, sino que también redefine el concepto de hogar para aquellos que, como Blue, un día creyeron que la felicidad cabía dentro de una jaula dorada. La complicidad renovada entre Blue y Jewel se convierte en el pilar fundamental sobre el cual descansa la armonía de la manada, probando que el amor verdadero es aquel que se adapta, evoluciona y florece incluso en los terrenos más imprevisibles y salvajes. La experiencia transformadora en el corazón del Amazonas redefine por completo la perspectiva de cada miembro de la familia, convirtiendo la travesía en un rito de paso inolvidable. Los hijos de Blue y Jewel, que al principio del viaje dependían de la comodidad artificial de la tecnología, descubren la embriagadora libertad del viento en sus propias alas, aprendiendo a leer los secretos de la selva a través de los sonidos de la lluvia y el crujir de las ramas. Esta conexión directa con la naturaleza despierta en ellos una curiosidad genuina que ningún dispositivo electrónico podría haberles otorgado, sellando un vínculo indisoluble con la tierra que vio nacer a sus ancestros y recordándoles la importancia de preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Mientras la tribu de guacamayos azules celebra la paz recuperada y la armonía con su entorno, el horizonte del Amazonas se despliega como un santuario protegido donde la vida silvestre florece sin el temor constante de las máquinas. Roberto, ahora reconciliado con el nuevo rol de Blue dentro de la comunidad, comprende que el valor no se mide por la fuerza física ni por la destreza en la recolección de frutos, sino por la lealtad y la capacidad de darlo todo por los seres queridos. Este reconocimiento mutuo sella una tregua de respeto y amistad que fortalece el tejido social de la gran familia emplumada, demostrando que incluso las rivalidades más intensas pueden disolverse ante un propósito común. Por su parte, los madereros ilegales, derrotados por la ingeniosa estrategia de los animales y la presión de la naturaleza misma, se retiran avergonzados, dejando atrás un recordatorio tangible de la fragilidad de los ecosistemas y de la necesidad urgente de respetarlos. La selva recupera su ritmo habitual, un compás marcado por el canto de las aves, el fluir imponente del río y el crujir de las hojas bajo la luz del atardecer. En este escenario de renacimiento, la presencia de Blue y Jewel adquiere un significado especial, convirtiéndose en el puente viviente entre dos mundos que antes parecían irreconciliables, la modernidad urbana y la pureza ancestral de la vida salvaje. La reconciliación con el entorno natural transforma la rutina diaria de la familia en una danza constante de aprendizaje y descubrimiento mutuo. Blue, quien un día temió a la más mínima gota de lluvia amazónica, ahora surca los cielos abiertos con una seguridad renovada, encontrando en cada amanecer una nueva oportunidad para demostrarse a sí mismo y a los suyos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Su ingenio, antes relegado a resolver problemas domésticos con artilugios humanos, se funde ahora con la sabiduría ancestral de la tribu, creando un sincretismo único que enriquece tanto su propia vida como la de los guacamayos que lo acogieron con recelo. Jewel, por su parte, experimenta una profunda paz interior al ver que sus hijos crecen en total libertad,
respirando el aire puro de sus antepasados y comprendiendo el verdadero significado de la pertenencia. Las antiguas heridas causadas por la separación de su tribu sanan definitivamente al calor de la comunidad reunida, consolidando un liderazgo compartido donde la protección del hogar se convierte en una tarea colectiva. La mirada cómplice que comparte con Blue al atardecer resume años de complicidad, superando los contrastes de sus crianzas para tejer una historia de amor inquebrantable, firmemente arraigada tanto en la memoria de la gran ciudad como en el latido eterno del pulmón verde del planeta. El eco de las risas y los cantos de la comunidad resuena entre las copas de los árboles, marcando el inicio de una nueva era de convivencia y respeto mutuo en el corazón de la selva. La convivencia entre las costumbres urbanas que Blue trajo en su maleta y la sabiduría milenaria de los guacamayos silvestres da lugar a una cultura híbrida, donde la curiosidad por lo desconocido se convierte en el motor que impulsa a las nuevas generaciones a explorar sin miedo. Los polluelos, ahora convertidos en expertos acróbatas del aire, lideran juegos que mezclan la agilidad natural con la astucia aprendida en la gran ciudad, demostrando que la diversidad de experiencias es la mayor riqueza que una familia puede heredar y transmitir. La presencia de la gran familia en el Amazonas se consolida como un faro de esperanza para otras especies que comparten el mismo hábitat, demostrando que la solidaridad y la empatía cruzan cualquier frontera natural. Las aves de diferentes plumajes y costumbres se acercan cada vez más a la tribu de los guacamayos azules, encontrando en este refugio un espacio seguro donde la cooperación reemplaza al egoísmo y el cuidado mutuo se convierte en la ley fundamental del día a día. Blue, con su inagotable capacidad para encontrar soluciones creativas a los pequeños problemas cotidianos, se gana el afecto definitivo de los más escépticos, enseñando que la inteligencia humana, cuando se pone al servicio de la comunidad, puede integrarse de manera armónica con los ritmos ancestrales de la naturaleza. La profunda transformación que experimenta cada personaje al integrarse en esta comunidad vibrante deja una huella imborrable en el equilibrio del ecosistema amazónico. Los colores del atardecer reflejan la paz reconquistada tras la tormenta, mientras los guacamayos comparten historias y saberes bajo la protección protectora del dosel de los árboles. Blue y Jewel observan a sus hijos volar con absoluta libertad, sabiendo que han logrado el difícil equilibrio entre preservar sus raíces y abrazar el futuro con valentía. Esta aventura compartida demuestra que los mayores tesoros no se encuentran en las comodidades materiales, sino en la fortaleza de los lazos familiares y en la convicción de que el verdadero hogar siempre late donde reside el amor sincero. El aire de la selva, ahora limpio y mecida suavemente por la brisa del crepúsculo, parece contener la respiración en un acto de reverencia ante la paz restablecida. En este santuario donde la vida late con una intensidad desbordante, Blue y Jewel encuentran el refugio definitivo para su historia de amor, una que ha cruzado la frontera entre el asfalto de la gran ciudad y la vastedad indómita del pulmón del mundo. Sus siluetas, recortadas contra el cielo encendido de naranjas y púrpuras, son el testimonio viviente de que la valentía no requiere garras afiladas ni un pasado salvaje, sino un corazón dispuesto a latir con fuerza por aquellos a quienes ama. Los hijos de la pareja, exhaustos pero radiantes de una felicidad genuina tras un día entero de juegos acrobáticos entre las ramas más altas, se acurrucan bajo las alas protectoras de sus padres. Ya no queda en ellos rastro alguno de la apatía digital ni del anhelo por las pantallas táctiles que una vez definieron sus días en Minnesota. Sus miradas ahora brillan con el reflejo de las estrellas y el conocimiento intuitivo de la tierra que vio nacer a su estirpe. La naturaleza los ha adoptado como hijos propios, devolviéndoles una inocencia silvestre que la modernidad urbana amenazaba con apagar. A lo lejos, el río Amazonas continúa su curso milenario, arrastrando consigo los ecos de una batalla ganada gracias a la unidad y la resistencia colectiva. La tribu de guacamayos azules, antes fragmentada por el dolor y el aislamiento, descansa ahora en armonía, consciente de que su supervivencia depende de ese tejido invisible pero indestructible de la comunidad. Y mientras la noche envuelve gradualmente la selva con su manto de terciopelo y susurros nocturnos, Blue cierra los ojos con una profunda sensación de pertenencia, sabiendo por fin, sin una sola sombra de duda, que su hogar nunca estuvo limitado por las paredes de una jaula, sino que siempre ha estado allí donde su familia decide desplegar las alas juntas. El canto tenue de los grillos y el parpadeo lejano de las luciérnagas componen la sinfonía final con la que el
Amazonas arrulla a sus habitantes, sellando una jornada donde la vida ha reclamado su trono legítimo. En medio de esta quietud nocturna, el refugio de los guacamayos azules se convierte en un remanso de paz absoluta, donde el latido sincronizado de la gran familia resuena como el corazón mismo de la selva. Blue, acurrucado junto a Jewel en la rama más segura y frondosa de un castaño centenario, siente como el cansancio físico se disuelve por completo ante la inmensa gratitud que inunda su pecho. Ya no hay espacio para la incertidumbre ni para los viejos temores que lo ataban a su cómoda jaula en el frío norte. El calor de la noche amazónica lo envuelve ahora como una segunda piel, recordándole que ha dejado de ser un simple superviviente urbano para convertirse en parte integral del vasto y misterioso ciclo natural. Jewel, apoyando suavemente su cabeza contra el plumaje de su compañero, deja escapar un suspiro cargado de una profunda liberación emocional. Las sombras del pasado, que durante tanto tiempo amenazaron con ensombrecer su presente, se han desvanecido al fin, reemplazadas por la certeza de que su tribu está a salvo y de que el futuro de su estirpe brilla con la misma intensidad que el firmamento austral. En esa mirada cómplice que se intercambian en la penumbra, se resume una travesía titánica, la prueba de que el amor más puro no es aquel que huye de las tormentas, sino el que aprende a volar uniendo fuerzas bajo la lluvia. Con el eco lejano del río como testigo silencioso, la familia se abandona al descanso, sabiendo que al otro lado del horizonte, un nuevo amanecer verde los espera para seguir escribiendo su leyenda en libertad. El primer destello del alba comienza a filtrarse tímidamente entre el espeso dosel de la selva, disipando con sus rayos dorados la bruma plateada que ha dormido sobre el río durante toda la noche. Ese despertar luminoso del Amazonas no es un simple cambio de luz, sino una explosión sensorial. Un coro polifónico de tucanes, monos aulladores y ranas arbóreas que, al unísono, celebran el milagro de un nuevo día libre de amenazas mecánicas y grises. Es el sonido de la vida reconquistando su espacio, un recordatorio eufórico de que la naturaleza, cuando se le permite respirar, siempre encuentra el camino para florecer con más fuerza. Para Blue, ese canto matutino ya no es motivo de sobresalto, sino una dulce melodía de bienvenida que resuena en perfecta armonía con los latidos de su propio corazón. Al estirar sus alas bajo el cielo limpio del nuevo día, experimenta una ligereza inédita. El aire fresco y húmedo de la selva parece inflar su pecho con una valentía renovada, borrando definitivamente los últimos rastros del ave miedosa que una vez prefirió la seguridad estéril de una tienda de mascotas. Mira a su alrededor y contempla a sus hijos, quienes, con una energía desbordante y los ojos brillantes de pura curiosidad, ya ensayan piruetas sobre las ramas húmedas de rocío, listos para devorar las maravillas que el bosque tiene preparadas para ellos. Jewel se acerca volando con gracia elegante desde un árbol cercano, trayendo en su pico un fruto maduro y jugoso que comparte con Blue en un gesto lleno de tierna complicidad. En ese intercambio sencillo se resume la victoria más profunda de su viaje, no haber derrotado a las máquinas, sino haber encontrado el compás exacto de su propia felicidad. Unidos hombro con hombro o ala con ala, contemplan cómo la gran comunidad de guacamayos azules se dispersa en el aire en busca de alimento y juego, pintando el horizonte con trazos de un azul intenso y vibrante. Con la brisa acariciando sus plumas y el inmenso manto verde desplegándose a sus pies como un reino infinito, la familia comprende, con una serena y absoluta certeza, que han dejado de ser forasteros en la tierra de sus ancestros, ahora son, por derecho propio, el corazón y el latido del Amazonas. Con el sol ya instalado en lo alto del firmamento, arrojando haces de luz dorada que perforan el follaje como lanzas de fuego sagrado, la comunidad de guacamayos azules inicia sus actividades matutinas en una perfecta coreografía de supervivencia y alegría. El claro principal de la selva se transforma en un bullicioso mercado natural, donde los más jóvenes revolotean de rama en rama compitiendo en velocidad y agilidad, mientras los adultos comparten las mejores rutas de forrajeo y discuten con animación sobre el estado de los árboles frutales. En este ambiente de comunidad vibrante, Blue y Jewel se desplazan con una soltura que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás, integrándose de manera orgánica en el pulso colectivo de la tribu que ahora con orgullo llaman suya. Los hijos de la pareja, guiados por la paciencia y la sabiduría de los ancianos guacamayos, aprenden a distinguir las texturas, los aromas y los colores que diferencian el fruto venenoso de aquel que alimenta y fortalece el espíritu.
Es un proceso de aprendizaje donde la tecnología humana ha sido completamente reemplazada por la intuición milenaria. El roce del viento contra las plumas primarias para calcular la dirección de las corrientes térmicas, el crujido específico que delata la presencia de un depredador sigiloso, y la lectura del cielo nublado que anuncia la llegada imprevista de una tormenta tropical. Cada lección asimilada es un eslabón más en la cadena que los reconecta